Hola, bienvenidos a Cápsulas de Zapoteco, un pequeño espacio en donde queremos mostrarte un poquito de nuestra lengua. En esta ocasión, te mostraremos cómo se contrae la segunda persona de singular. En una cápsula previa, te explicamos que los pronombres que conjugan al verbo aparecen justo después de él. En este caso, el pronombre personal es li. Y el pronombre que conjuga el verbo puede ser lu o puede ser lo. Recuerda que esto depende más de la población. Puedes pronunciar cualquiera de los dos y te entenderán. Este pronombre se puede fusionar con el verbo para formar una sola palabra. Y esta acción depende de la terminación del verbo, que siempre será una vocal. Esta contracción también se puede hacer con algunos posesivos o con algunas partículas. En esta cápsula solamente incluimos verbos y algunos posesivos. En cápsulas posteriores hablaremos con más detalles de los posesivos y de las partículas. A continuación, te mostraremos algunos ejemplos. Pandai sa napalu. Pandai sa napu. Pandai sanapo. Recuerda que también puedes escuchar la terminación de las palabras con o en lugar de u. Si la palabra termina en alu, se contrae nada más au. Shinye kayu nalu. Shinye kayu nu. Shine kayu nu. La palabra por qué cambia dependiendo de la población. Esta versión la escucharás más en Juchitán. Esta la escucharás más hacia la región de Tehuantepec. Y esta la escucharás más hacia la región de Ixtaltepec. Tulalu. Tulou. Tulau. Si la palabra termina en a acentuada, alu se puede contraer en ou o en au. Depende otra vez de la población. Esto es más común en Juchitán y esto es más común hacia la región de San Blas. Para nu hialu. Para nu hiau. Para anoñao. Si la palabra termina en doble A, entonces la contracción quedará en doble O con U o en doble A con U. Una vez más, esto depende de la población, esto hacia la región de Juchitán y esta versión hacia la región de San Blas. Viene lula. Viene nula. Si la palabra termina en elu se va a contraer nada más au. Para nu bisho selu. Para nu bisho so. Para novilloso. Siempre va a haber excepciones y esta es una de ellas. Generalmente la excepción te la marca la misma lengua, es decir, es más complicado pronunciarlo con U que pronunciarlo con O. También el verbo estar cambia dependiendo de la población. Esto es hacia la región de Juchitán y esto es hacia la región de Tehuantepec o San Blas.
Kagielu nadipanaya. Kagieu nadipanaya. Si la palabra termina en E acentuada, entonces la contracción se va a hacer solamente AU. Kadigirelu. Kadigireu. Al igual que en el ejemplo anterior, cuando la palabra termina en doble E, la contracción solamente queda en U. Pandashinyilu. Pandashinyu. Pandashinu. Si la palabra termina en I, Ilu se contrae AU. Para decir hijo, cambia dependiendo de la población, con ñ hacia la región de Juchitán y con n hacia la región de San Blas. Nilu di Chasala. Riniu di Chasala. Si la palabra termina en i acentuada, entonces lu se contrae nada más au. Kuli luna. Stillo. Kadindini. Aquí hay otra excepción y sucede cuando aparece una vocal antes de la i acentuada. Una vez más, la lengua es la que te limita la contracción. Nachilu. Nala. Nachiu nala. Si la palabra termina en doble i, lu se contrae nada más au. Papia na solo. Papia na sou. Si la palabra termina en doble o, entonces lo o lu podría contraerse au. En las terminaciones de las palabras donde aparece la o la doble o, es donde podrías encontrar más excepciones. Li cayó solo isa nagenda. Aquí no se podría contraer por la misma limitación de la pronunciación de la palabra. Li. Panay sabiu lutan yo. Li, panesa violo danillo. Li kuru lustalle. Cuando las palabras terminan en U acentuada, en W, aquí no vas a ver ninguna contracción. Por la misma razón, por la limitación al hablar o al pronunciar estas palabras. Esperamos que te haya gustado y hasta la próxima. Escarugianatu, negininu diyasa. Sikarugiana tu. Negi ninu di jasa.